Bienvenidos al último estudio del libro de Colosenses en Sobre la Roca. Hoy vamos a terminar capítulo 4, las relaciones interpersonales que estudiamos la semana pasada. Nos habrán tocado a cada una en alguna manera o quizás en varias. Entonces espero que tomaron pasos para poner la instrucción en práctica de la palabra y que no los suelten esos pasos cuando terminamos Colosenses, sino que se conviertan en buenos hábitos en sus vidas. Vamos a leer hoy Colosenses capítulo 4, empezando con versículos 2 hasta 6, que dicen: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estas últimas instrucciones de Pablo son importantes. Les vuelve a exhortar a orar. ¿Orar cómo? Con perseverancia, que incluye velar. Elegimos velar por orar en ciertas ocasiones, pero también a veces uno no puede dormir. La mejor cosa que hacer cuando no podés dormir es orar. Quizás alguien está necesitado de oración justo en ese momento y Dios está llamándote a orar. Hermanas, el enemigo usa la ansiedad y el desánimo en especial en las horas de la noche. Entonces, que aprovechemos de esos momentos también para luchar contra sus estrategias. Que oremos en todo momento, de día y de noche, vigilando. Y Pablo recalca no olvidar de dar gracias aún antes de ver la respuesta. También pide oración por él mismo. Sabemos que Pablo era un hombre de oración, oraba mucho por otros, pero hermanas, los siervos que comparten la palabra, que nos aconsejan y oran por nosotros, también necesitan que oremos por ellos. Están orando por sus pastores, sus líderes de enseñanza, de estudio bíblico, su mentor. Piden que Dios les manifieste lo que deben de hablar, como dijo Pablo, y que los bendiga. ¿Y cómo debemos hablar nosotras? Versículo 6 dice que nuestras palabras deben ser con gracia, sazonadas para ser recibidas, no ácidas para ser rechazadas. Efesios 4, versículo 29 dice esto: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que sale de nuestra boca debe ser edificante, no corrompido. Debe dar gracia aun cuando es corrección. Y puede cumplir eso si es dicho en buena manera. Seguramente va a ser mejor recibido la palabra suave que la gritada. La manera de decir algo, aún algo difícil, es clave en tener el mejor resultado posible. Estudiaremos el poder de nuestras palabras en los devocionales, entonces fíjense en ello esta semana. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pablo quiso usar sus palabras por vida en otros, tanto cuando él iniciaba la conversación que cuando le tocaba responderle al otro. Y yo deseo hablar así también. ¿Qué de vos, hermana?
En las salutaciones finales de Colosenses, vamos a encontrar unas personas de interés. Leeremos Colosenses 4, versículos 7 hasta 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos es sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entre compañeros que nombra Pablo, algunos son presos también por su fe, pero otros solo iban y venían para darle informes o proveer por Pablo con ofrendas. Él fue otorgado esa oportunidad de recibirlos siendo preso en casa esperando la audiencia con César. En versículo 9, Pablo les manda los saludos de Onésimo, el que llama un amado y fiel hermano. Veremos la semana que viene la carta de Pablo a Filemón y las circunstancias de ese hombre, que era un esclavo escapado que se convirtió. El comentario dice que Onésimo iba camino a su amo junto con Tíquico, el encargado de llevar esta carta a los colosenses. Entonces terminaremos su historia la semana que viene. En versículo 10 nombra Marcos el sobrino de Bernabé, que es interesante. ¿Se acuerdan del rol de Marcos en los primeros viajes misioneros de Pablo? Leeremos Hechos 15, 36 hasta 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Por haber vuelto atrás a casa Marcos, Pablo no lo vio como digno de seguir en el ministerio con ellos, pero Bernabé tuvo otra opinión. Los dos fueron hombres de Dios, hermanas, pero no es decir que iban a ver todo del mismo punto de vista. Lo interesante es que cada uno, con su nuevo compañero, multiplicaron la obra.
por ir en direcciones distintas. Pero lo que sí, quiere decir que cuando caminamos cerca al Señor, podemos tener diferencia de opinión, pero mantener nuestra comunión. Y Dios también puede cambiar nuestra mente. Quizás tuvo que madurar un poco más Marcos, no sabemos. Pero fíjense lo que dijo Pablo acerca de él en 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Leyendo las cartas de Pablo van a encontrar el nombre de Marcos varias veces, como un consiervo de Pablo. Dios es el Dios de segundas oportunidades, hermanas. Entonces, si en algún momento hemos dicho no al Señor, eso puede cambiar y que nos pongamos a su disponibilidad en otro momento a decir, Señor, aquí estoy. Quiero obedecerte, quiero ser dispuesta. Dios nos toma, nos usa en su reino de nuevo. Otros nombrados en los versículos de hoy incluyen a Epafras, el pastor de Colosas, que estuvo visitando a Pablo en Roma, y Lucas, el acompañante médico, quien escribió los libros de Lucas y de Hechos. Y gracias a los que fueron a ver a Pablo, muchos de sus cartas están en la Biblia hoy, porque ellos fueron mensajeros que entregaron las cartas. Y en versículo 16, Pablo animaba a la iglesia de Colosas a intercambiar cartas con la iglesia de la Odisea. Se multiplicó la instrucción en cada carta en esa manera. De nuevo, hermana, te animo a compartir lo que recibes de parte de Dios, sea una prédica, un estudio bíblico, una palabra que te llama la atención en tu tiempo devocional, que sea sobre la roca, que multipliquemos la bendición y la enseñanza en otros. Pablo termina Colosenses deseándoles la gracia de Dios, como empezó la carta. O sea, su favor que no merecemos nosotros. Entonces, que el favor del Señor sea con ustedes esta semana en su inversión de tiempo en la palabra, viviendo sobre la roca. Dios les bendiga.